Buenas, buenas. Vamos entonces a continuar con la parte 2 de eh, la temática que nos corresponde. Ya vimos todo lo que fue el problema y ahora nos toca hablar de lo que es la revisión de la literatura y la teoría, el papel de la hipótesis, lo que es el ingreso en el ambiente, que tiene dos temas, las notas y el diario de campo. Entonces ya nosotros avanzamos en nuestro trabajo. Imaginémonos que ya tenemos una primera parte del trabajo, ya tenemos nuestros objetivos, tenemos la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad, tenemos las deficiencias del conocimiento, ya sabemos cuál es el contexto. Ahora viene la otra parte, que es la revisión de la literatura. Es obvio que en la investigación cualitativa nosotros también hacemos revisión de la literatura. ¿Y para qué hacemos nosotros revisión de la literatura y de la teoría? Hombre, hay muchos elementos que nos dicen por qué lo debemos hacer. Y uno de ellos, debemos hacer la revisión de la literatura para evitar seguir trabajando en temas que ya otras personas eh, las han realizado. Si yo voy a ver que en mi revisión hay eh, muchas investigaciones relacionadas con lo que yo voy a hacer, pues ¿para qué me voy a meter ahí? Entonces, la revisión de la literatura nos ayuda a nosotros eh, para ubicarnos, nos ayuda, es útil para detectar algunos conceptos que son claves, para nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección y análisis de datos, así como entender mejor cuáles fueron los resultados que tuvieron los otros investigadores, cuáles fueron las categorías que ellos usaron. Nos sirve para profundizar en sus interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en esas investigaciones previas, pero también uno lo va fundamentando con la inmersión en el contexto, con la recolección de los primeros datos y ese análisis también de los primeros datos que uno recolecta o que uno recaba. La revisión de la literatura implica detectar, consultar, obtener la bibliografía o referencias que son útiles para el propósito de estudio. Es una revisión que debe ser selectiva, puesto que cada año hay publicaciones que van saliendo y uno tiene que, en el caso de nosotros en la universidad, de ustedes de psicología, máximo 5 años, ¿ya? No podemos revisar o citar en nuestra literatura antecedentes que superen los 5 años. Y también se les sugiere que tengamos unos que sean internacionales, los otros nacionales y los locales. Eh, en la revisión de la literatura es un paso de la investigación que debemos dar, así nos parezca lo más dispendioso, lo más complejo. Yo a ustedes les entregué una matriz bibliográfica que ayuda a sistematizar toda esta revisión, porque muchas veces estamos haciendo la revisión y no tomamos en cuenta o no tenemos la habilidad, la destreza o el cuidado de ir anotando lo que nosotros vamos consultando. Es necesario que esto se vaya haciendo, se vaya registrando para ir teniendo toda la información a la mano. Eh, si bien es cierto que esto tiene que ver con investigaciones previas, debemos considerar de que cuáles son esas investigaciones. Uno puede consultar
artículos, uno puede consultar incluso libros, puede consultar tesis de maestría, tesis doctorales, informes, ensayos, pero que ya han sucedido. Y eso lo complementa con lo que va arrojando nuestra investigación. ¿Cómo se hace la revisión? Aquí les voy a regalar algo. Esto, ustedes tienen acceso a esta herramienta. Bueno, a través de la biblioteca lo podemos hacer, pero también a través del aula web. Y es a la referencia, obviamente que no es la única, ¿no? Hay muchas, pero esta les va a ayudar. Miren, por ejemplo, si yo eh, quiero o mi trabajo tiene que ver sobre la violencia de género en Colombia. Coloco violencia de género como el primer criterio. Yo puedo hacer búsquedas, diferentes búsquedas con distintos criterios. En Colombia, en el Cesar, en Latinoamérica, este buscador es de publicaciones en Latinoamérica, Iberoamérica, que también tenemos de España. Entonces, miren, aquí me aparece una primera búsqueda, un primer resultado de 1143 de escritos que tienen la palabra o que tienen la frase violencia de género en Colombia. Yo lo puedo organizar aquí, ¿ya? Y miren de este lado que me lo muestra por países. Como estoy hablando de Colombia, voy a filtrarlo. Mira, aquí tengo 1143. Los filtros, déjenmelo solo de Colombia. Ya me aparecen los 952. Hay autores que yo también los puedo filtrar, ¿ya? Vamos a revisar a un solo autor, lo puedo hacer. También notamos que la Universidad Nacional es la que campea en este tipo de publicaciones y de lejos, ¿ya? 331 artículos suyos, a dónde está alojada esa publicación. Y me dice también que si lo quiero filtrar por artículo, maestrías, tesis o algún informe técnico, es decir, solamente quiero ver artículos. Y ya tengo 419. ¿Ya? Dentro de esos 419 yo puedo seguir filtrando y quiero que sea solo español. Ya tengo, son 412, pero le voy a decir que solamente me los muestre los últimos 5 años. Y me muestra que hay 131. Después que yo tengo este filtro, entonces debo revisar los títulos, porque no todos esos títulos están relacionados con mi problema de investigación, con mi pregunta, con mis objetivos. Y ahora sí, entonces, a revisar y a leer y también a relacionar la información en aquella matriz. Miren, por ejemplo, esto está publicado y fue en el año 2017 en Colombia, está en español y me muestra el acceso en línea. Ahí está en el repositorio de la Universidad del Rosario. Y me muestra también el resumen. El resumen es clave, a veces con el resumen es suficiente. ¿Ya? Vamos a mostrarle algo más aquí que me parece supremamente importante que ustedes lo vean. Vamos a entrar aquí a esta Universidad de Caldas un momento. Entra al repositorio. Y miren,
aquí yo tengo el artículo y esto que está aquí es lo que a mí me gusta, que dice cómo citarlo. Entonces, nosotros trabajamos con Norma Japa, simplemente lo copio y lo pego y listo. Obviamente que yo tengo que revisar el artículo, esta parte del resumen, de los objetivos, de los resultados, la metodología. Ahí está la información que yo necesito y la voy relacionando allá en mi matriz bibliográfica. O algunos lo van haciendo directamente en el trabajo, ¿ya? Como ustedes quieran, pero yo siempre recomiendo dejar rastros en esa matriz bibliográfica y además voy a saber de dónde lo saqué y no me voy a perder cuando tenga que regresar otra vez al artículo. Muy bien, entonces esta es una forma de cómo hacer esa búsqueda, esa revisión de la literatura. Hay otros buscadores, no vayan a quedarse con uno solo. Hay muchos buscadores, pero creo que uno se va como acomodando al que le parece más fácil. Yo sé que a los estudiantes les ha gustado ese, por eso se los muestro, porque además tienen acceso por los canales institucionales, que no es el único, así que les invito a que exploren esos otros canales. Bien, después que ya nosotros tenemos esta parte ya definida, tenemos que hablar del papel de la hipótesis en las investigaciones cualitativas. No es lo mismo, ¿ya? La investigación, la hipótesis en la cuantitativa y en la cualitativa, y uno de los elementos que diferencian es que en la cuantitativa las hipótesis se tienen que probar estadísticamente. Aquí alégrense que no se hace, ¿ya? Tampoco se establecen de manera a priori, sino que se van construyendo en la medida que se va desarrollando el trabajo, ¿ya? Durante el proceso investigador se van generando, se afinan, se cambian, los resultados también eh, se pueden tener o uno puede generar hipótesis a través de los resultados. De manera que la hipótesis en la investigación cualitativa pudiéramos decir que, que son emergentes y se derivan de el desarrollo de la investigación. No es como en la cuantitativa que uno las establece de antemano. Muy bien, después que ya nosotros hemos hecho todo el trabajo, ya tenemos el planteamiento del problema con sus objetivos, con la pregunta de investigación, con la justificación, con la viabilidad, con el tema también de la hipótesis. Bueno, la hipótesis uno la puede dejar planteada y puede servir para futuras investigaciones. Después que uno ha hecho eso, entonces, ¿qué? ¿Qué paso sigue? Sigue el paso de el ingreso en el ambiente, ¿ya? Una vez que uno ya haya elegido ese contexto, entonces se prepara para ingresar a ese ambiente. Y en el ambiente tiene que tener uno cuidado con algunos elementos porque hay ambientes que son totalmente extraños al investigador, donde va por primera vez y a veces no se sabe cómo reaccionan los sujetos de análisis. Entonces, en ese ingreso al ambiente hay algunas recomendaciones para tener un mayor o mejor acceso. Lo primero es que esa relación que uno establece con los sujetos de análisis, uno se debe ganar esa confianza. Yo llevo varios años ya con las comunidades indígenas y cada vez voy ampliando más ese círculo de amigos que tengo con ellos.
Y no solamente para procesos de investigación, a veces me piden favores y yo con mucho gusto se los hago, a veces me piden plata también y con mucho gusto no se las presto, porque eso nunca lo paga. Pero que sea al revés, siempre la cobra. Pero eso como que nace con uno, el poder servirles a ellos. Y pues eso abre las puertas, facilita también el poder ingresar allá para hacer estos trabajos investigativos. Pues tengo toda la confianza. De hecho, yo pertenezco también a un resguardo y algunos ya me reconocen como Teti Arturo. En otros me dicen Tehue. Tehue es mayor, mayor no de edad, sino como una persona eh, que tiene un liderazgo y un respeto. Ahí los niños me dicen Tehue, pelados me dicen Tehue. Y eso pues a mí también me agrada y significa de que debo responder también eh, con esa madurez, con la experiencia, con el conocimiento y todo. Se ha ido formando una relación bien bonita, ya no solamente en mi comunidad, sino con los Kogi, con los Wigua, bueno, con los Cancuamos. No tengo esa relación con los líderes de ellos. Y me faltan los Chukpas, que están por allá por Becerril, Codazzi. Con los Chimilas tengo también eh, relación de amistad con un cabildo que está intentando ser reconocido formalmente por el Estado. Esto de apoyar, mm, yo lo hago constantemente. Me dicen, mira, necesitamos ir a la Secretaría de Educación, necesitamos ir a la Secretaría de Salud, necesitamos hacer un proyecto. O sea, no solamente aparezco cuando digo, "Ay, voy a hacer una investigación". No, estoy presente siempre y uno debe de alguna manera eh, pues brindar ese apoyo en el programa de psicología. Pues imagínense la fortaleza que tenemos para eh, lo que hicimos la última vez, hacer una orientación vocacional a los chicos del colegio. Fueron unas psicólogas y esos perros vieron a las psicólogas. Me tocó, eran como 40 pelados, me tocó sentármeles en la parte de atrás porque querían ya armar el desorden. Esto de los informantes claves es clave, muy clave, porque se necesita un permiso para ingresar, se necesita el idioma también. Yo tengo un nivel muy, muy básico del saludo apenas y de algunas cositas ahí. Eso hace que se rompa también el hielo con ellos. Eh, sí, tengo mi mochila con mi eh, ayo ahí y me saludo con ellos también de esa manera tradicional. Entonces siempre tengo amigos en cada comunidad, en cada pueblo y en cada asentamiento voy también teniendo amigos. De manera que si queremos ir a Icarua, pues allá hay un cabildo. Si queremos ir a Simonorúa, allá hay otro. En Gunarugum también tengo mis amigos. En La Mesa, que es un Muriba, también están mis amigos. En Teyunque, allá están. San José de Maruama, que tengo amigos por todo eso. Así que cuando quieran dar un paseo, hacerlo. Nosotros no debemos crear falsas expectativas a las comunidades y decir, ay, llegó a la universidad, ahora sí nos van a resolver todos nuestros problemas. No, ellos creen que cuando llegamos allá vamos a eso, debemos ser honestos, ¿ya? Pero sí podemos llevarles actividades, charlas, orientaciones adicionales al trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo. Esto es fundamental, establecer puentes, relaciones genuinas, honestas con estas comunidades. Eh, Nosotros debemos estar también listos y abiertos para escuchar. Tenemos un problema para escuchar.
Los pueblos indígenas tienen por costumbre, por cultura, respetar al que está hablando. Nosotros interrumpimos al que está hablando. Y en una reunión que yo propicié con un gobernador indígena y unas ejecutivas, las ejecutivas interrumpieron, ¿ya?, al gobernador, y yo les dije, hazme el favor, no lo interrumpas. Obviamente que fui ahí un poco prudente y después le expliqué por qué no se puede interrumpir, tenemos que aprender a escuchar, ¿ya?, todo tipo de opiniones y las voces de los participantes. Además, a mí me parece interesante, la última vez que fui hace como 10 días a hablar con unos eh, sabedores Wiwa, le pedí que me contara la historia de 40 minutos y afinar uno, no solamente el oído, sino los sentidos. Y yo lo único que no me aprendí fueron los nombres, pero la historia me quedó totalmente clara, ¿ya? Uno no debe imitar, oye, no debe imitar a los participantes, uno debe ser genuino, no tratar de como de tramarlos haciendo creer que nosotros sabemos, no. Yo manejo hasta cierta parte y ellos lo saben, ¿verdad? De la cultura y todo eso, pero debemos ser cuidadosos y además mostrar un interés genuino por la comunidad, no solamente ser interesados, sino adentrarnos en sus problemas y tratar de apoyarlos en lo que más podamos. Acomodarnos a la vida cotidiana. Aquí tengo que contarles experiencias de compañeros de ustedes que no les gusta la comida que ellos hacen, ¿ya? No se acomodan a eso, las rutinas de ellos son diferentes, los tiempos, uno no puede llegar corriendo, mira, atiéndeme que ya llegué, ya llegó el profesor. No, esos tiempos de ellos, a veces uno llega, uno está invitado, uno llega y le dicen espere. Si ese espere puede ser 2 horas, 3 horas, y cuando ya, bueno, ahora sí, venga, sigue. Tenemos que acomodarnos a eso. En diciembre hubo una cita en Nabusima que con la corte. Yo estuve allá y literalmente nos tocó dormir en el suelo. Y no solamente eso, sino que en mi comunidad íbamos 37 y nos dieron una casita, no sé si conocen Nabusima, que esas que están ahí, 2 cuarticos para 37 personas. Acomodarse. Al día siguiente con ese frío, me levanté a buscar un café, no había leña, no había fogón, no había nada de eso. No había comida. Si uno fue una avena con unas galletitas, eso fue lo que desayunamos. Hasta las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. No hacerles creer a ellos de que nosotros le vamos a resolver todos los problemas. Ojo, ¿ya? Ojo, no creemos esas falsas expectativas. Seamos honestos, pero si podemos ayudarles con algo, sí. Cuando ellos se enferman, no hay algún herido o algo, pues aquí con mucho gusto. En mi casa también están abiertas las puertas para ellos. Después que nosotros ingresamos al ambiente, eh, hay otro paso que debemos dar. Eso tiene unas implicaciones, ¿ya? Que implica entonces que nosotros debemos tener en cuenta que hay que dejar registro de todo lo que nosotros estamos haciendo en ese proceso de investigación. Eso se llaman las anotaciones o notas de campo. No podemos llegar y ajá, y sí, ¿qué tal? No. Todo lo que nosotros vamos a hacer lo debemos definir con anterioridad. Hay que llevar registros y elaborar esas anotaciones durante los eventos o sucesos
vinculados con el planteamiento. Y es conveniente que esos registros y las notas se guarden o se archiven de manera separada, por evento, por tema o por periodo. Eh, hay una forma también de hacer las notas que no solamente se escriben, las notas se pueden grabar, ¿ya? Eh, pero hay que tener en cuenta, no como un profesor que fuimos a aplicar unas encuestas, donde eso era un trabajo cuantitativo, y dijo, no, yo tengo el formulario, la encuesta en Google, entonces la voy a hacer aquí porque es mucho más fácil. Yo le dije, yo me llevo mis papelitos. Papelito era que yo había impreso 6 instrumentos a cada persona, había que aplicar. Y cuando llegamos allá, sacó su celular, ¡pum!, no había señal. Y de aquí están mis papeles. Entonces, todos esos detalles uno tiene que tenerlos en cuenta. En qué lugar y cuáles son las condiciones de ese lugar. Me pasó esto. Fuimos a hacer, eh, aplicar esas mismas encuestas, pero otro día a población indígena mayor de 60 años. Ya habíamos ido y le dijimos, bueno, para la próxima semana necesitamos que por lo menos nos tengan 12 adultos mayores para seguir con este proceso. Ah, bueno, listo. Y también vamos a hablar con los estudiantes. Bueno, vamos a hacer el almuerzo. Todo. Nosotros nos preparamos, llegamos para hacer el almuerzo, un almuerzo como para 40 personas. Y no estaban ahí los mayores de 60 años. Eh, los que iban conmigo quisieron como fastidiarse, molestarse. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mira, toda esta comida. Porque no hicieron tampoco la comida. Ese día no almorzamos allá. Dividieron lo que llevamos entre 2 personas que trabajan con el colegio. No les pagan, pero están ahí. Son dos sabedores, el Mamo y la Saiga, que les enseñan a los pelados. Pero tuvimos una conversación con ellos muy, muy rica, muy, muy valiosa. ¿Ya? Muy importante esa conversación, pero todo esto puede pasar, ¿ya? Las anotaciones, los registros no se hacen de una manera pues lineal, sino que pueden suceder varias, varios elementos que interrumpen el proceso, pero uno puede retomarlo, uno puede hacerlo en varias partes, en varios días. Esto requiere, dependiendo también de la tradición, tiempo para desarrollarlo, pero la investigación cualitativa permite que podamos nosotros eh, ir trabajando de la manera en que van ocurriendo los hechos y así mismo los vamos anotando. Nosotros debemos darles claridad de lo que vamos a hacer, pero no debemos olvidar registrar datos como tiempo, fecha, hora y lugar, el lugar exacto donde se hace la, donde se recolecta la información. Nosotros fuimos a una comunidad que se llama Teyunque, Huigua, y ahí hicimos un recorrido por varios puntos. En cada punto de eso hay una observación distinta y uno debe relacionar, esto se dio en tal parte, en el lugar sagrado, esto se dio en el contexto de la escuela, esto se dio en el contexto ya de, de la, del espacio donde se reúnen, de la oficina, esto se dio en el contexto de donde está el otro lugar sagrado. Todos esos detalles son susceptibles de que queden registrados. Entonces las notas de campo también tienen una clasificación, ¿ya? Eh, no todas se pueden interpretar de la misma manera. Las notas de campo son simplemente anotaciones, pero que uno las hace
con una del lugar, la hora, qué es lo que uno está observando, a quién observa. Cuando se graba, pues, y dan permiso, es genial, pero muchas veces va uno, no, que vamos a tal parte y ay, se me acabó la batería del celular. Eso no debe pasar. De campo, cuando uno las hace en audio y video, se deben transcribir, o cuando uno está observando algo, también se debe transcribir para que no se le olvide, sobre todo cuando uno está observando procesos. No debe esperar que pase mucho tiempo para escribirla. Tampoco es que uno va a ver y va a escribir ahí como un detective, no, la idea no es esa, pero sí tener los espacios para escribir lo que vamos viendo. Eh, las anotaciones de campo tienen una clasificación, ¿ya? Hay unas notas que son de observación directa, donde uno describe lo que está viendo, lo que escucha, lo que palpa, eh, relacionado con los participantes que está observando. Esto se hace de manera cronológica, ¿ya? Y nos permiten contar con una narración de los hechos que ocurren, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. También hay notas que son interpretativas, ¿ya? Que son mis comentarios sobre los hechos, de lo que yo estoy percibiendo, sobre todo los significados, cómo interpreto yo eso, las emociones, las reacciones, las interacciones de las personas. Están las notas temáticas, donde se relacionan ideas, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que a mi juicio vaya arrojando el proceso de observación. Y están las notas personales, que es ya lo que yo decido relacionar como mis sentimientos y las sensaciones del propio investigador. Para darle más claridad a esto, aquí les voy a dejar unos ejemplos de una observación directa. Miren, por ejemplo, esto. Esto es una investigación que se hizo en México. Era 10 de noviembre, 9:30. Andrés entró a la habitación donde estaban reunidos Ricardo y Sergio. Llevaba un conjunto deportivo, su pelo estaba desaliñado, no se había bañado, su mirada reflejaba tristeza y se mostraba cansado. Se sentó en el suelo en silencio y bueno, ahí es anotar lo que estoy observando. Esto es observación directa, pero también yo puedo tener notas interpretativas, que no es lo que yo estoy viendo, pero sí puedo llegar a decir, hombre, Andrés había consumido droga la noche anterior y sufría del efecto posterior. Probablemente, seguramente fue cocaína, porque esa era la que ellos usaban, la que usan comúnmente. Aquí estoy haciendo una nota interpretativa. Un ejemplo de una nota personal. Me siento triste por Andrés, aquí está hablando ya el investigador, me duele verlo así. Está lloviendo y quisiera salirme de la habitación e ir a descansar. Ver tantos problemas me abruma. Esto es algo que se refiere al propio investigador. Y está aquí un ejemplo de notas temáticas. Después de revisar algunos testimonios, puede considerar que en la guerra cristera muchos bandoleros haciéndose pasar por cristeros cometieron actos deplorables como saqueo, robo, asesinatos, violación a las mujeres. Y las guerras civiles son aprovechadas por individuos que en realidad no luchan por un ideal, sino que se aprovechan del caos. Aquí tenemos entonces cómo se redactan las notas de campo, de observación directa, interpretativa, temática y personales, con sus ejemplos, como les gusta a todos ustedes. Las notas
de campo, después que uno tiene toda esa cantidad de notas, porque son muchísimas notas que salen en una investigación, se deben agrupar, ¿ya? Sobre todo las que hacen referencia al mismo episodio, y si es necesario adjuntar algún material o mapa, fotografía, pues hay que hacerlo. Después se clasifica por fechas o por temas, por ejemplo, expresiones depresivas, de agotamiento. Uno las puede agrupar también por individuos, por unidades de análisis o cualquier otro criterio que uno considere conveniente, pero siempre de acuerdo al planteamiento del problema. Luego que uno tiene todo eso clasificado, viene lo que es el resumen. El resumen de las notas, teniendo cuidado de no perder información valiosa. Aquí hay un ejemplo de cómo se resumen esas notas porque son muchas. Entonces, en síntesis, las anotaciones ayudan a la mala memoria, señalan lo importante, contienen las impresiones iniciales y las posteriores durante la estancia en el campo. Documentan la descripción del ambiente, las interpretaciones y las experiencias. Para algunos autores, las notas tienen ventajas y tienen desventajas. Desventajas es que es muy difícil eh, anotar todo lo que uno está viendo, y las ventajas es que uno puede acceder a información de manera inmediata, ¿ya? Puede uno también eh, captar esas reacciones, esos gestos ahí de manera inmediata, y eso es genial para un investigador, que no solamente son las expresiones verbales, sino las gestuales las que terminan dándonos información importante en el proceso investigativo. Muy bien, después que tenemos toda esa cantidad de notas de campo, entonces tenemos que consignarlas en lo que se conoce como bitácora o diario de campo, como el diario personal. Antes habían como unos libritos que sobre todo las mujeres usaban, no sé si todavía, para ir consignando todo lo que les ocurría, apuntaban ahí. Entonces, en el proceso de investigación, esto se llama bitácora o diario de campo. Es común que se registren como una especie de un diario personal donde uno incluya las descripciones del ambiente, lugares, personas, eventos, mapas, diagramas, cuadros, esquemas, listado de objetos, aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vamos, qué hace falta, qué debo hacer. Todos esos detalles son necesarios que se dejen consignados esa, en ese diario de campo. También debemos tener en cuenta, por ejemplo, que en el acceso al contexto o al ambiente es importante que evaluemos nuestros vínculos con el contexto, que logremos el acceso. Aquí pasó algo una vez, creo que fue el año pasado, con estudiantes, no eran de metodología, que fuimos a hacer una visita a una biblioteca que está en un pueblo indígena. A mí me invitaron, y cuando yo estoy allá, íbamos a Pueblo Bello y teníamos que caminar como hora y media, le digo, ¿tú tienes el permiso? Y me dijo, sí, 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 yo tengo el permiso. Allá hay un portón, y en el portón ya yo había entrado, y dice uno, si el permiso no está escrito, no entran. Eran como 80 estudiantes y ninguno pudo entrar. No nos dejaron pasar de ahí. Y hay que ser respetuosos. Tenía el permiso del rector, pero no de las autoridades. Y allá mandan son las autoridades. Eso
Fue un momento pues desagradable, pero bueno, lo supimos sortear con los estudiantes, pero uno debe garantizar también el acceso, los permisos, los informantes claves y cuáles son esos sitios a donde uno se va a ubicar, a donde uno va a llegar, porque puede ser un... Entonces chicos, hasta aquí dejamos por hoy y espero que si hayan preguntas poder resolverlas. Cuando vayamos desarrollando nuestro trabajo, vamos a ir entonces viendo de manera práctica todos estos conceptos que hoy hemos visto. Les agradezco mucho el haber estado atentos.